Bienvenidos a nuestro programa. Le voy a pedir que abra su escritura en el Evangelio de Juan. Ábralo en el capítulo 3, por favor. Este es el tema número 2. La serie es Cristo en el Evangelio de Juan. El título del tema es La salvación en el Hijo. Y vaya ahí conmigo al capítulo 3 y vamos a leer nada más 3 versículos, aunque vamos a desarrollar un pasaje largo de la Escritura, vamos a leer nada más estos 3 versículos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Piden su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos permites esta mañana estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos este recinto donde podemos congregarnos, Señor, para venir a ser edificados, Señor, con tu palabra, para venir a adorarte, a glorificarte, a derramar también nuestros corazones, Señor, a presentarte nuestras necesidades sabiendo que tú nos oyes. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas, Señor, esta palabra que va a ser expuesta, que esta lección, Señor, que va a ser expuesta el día de hoy, Señor, no regrese, como dice tu palabra, a ti vacía, sino que cumple el propósito, Señor, para el que tú vas a enviar tu palabra. Yo te pido que apresure los pasos de las personas que vienen en camino, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, abra y toque los corazones, Señor, y las mentes de los que estamos aquí, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. La clase pasada vimos la divinidad de Cristo, su preexistencia, su participación en la creación, cómo es el agente, Él es el agente creador de las cosas, cómo era coexistente con Dios, es decir, que siempre ha estado ahí, y cómo por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, cómo el Evangelio de Juan lo pone al mismo nivel de Dios, cómo no es un ser creado como enseñan los testigos de Jehová, que es un ser creado, también es un ángel más. Vimos que no es así. En esta lección, hermanos, vamos a ver cómo Dios, a través de su Hijo, proveyó la salvación para las personas, para el mundo entero. Lo que significa realmente nacer de nuevo, que es más que un simple conocimiento de lo que Dios es. Yo les decía la semana pasada que hay mucha gente metida en las iglesias hoy en día a las que la luz de Cristo no los ha alumbrado, y Cristo sigue oculto para esas personas, y están ahí, y vienen, y oran, y cantan, y diezman, y ofrendan, y pueden hasta servir, y hasta a lo mejor hasta predicar, y ahorita vamos a hablar de eso, pero realmente no les ha amanecido. Cristo sigue velado para ellos en muchos sentidos. Vimos cómo si queríamos llegar a Dios es a través de Él, no hay otra manera. Si queremos conocer a Dios, usted no puede conocer a Dios si no conoce a Cristo Jesús, porque Él nos vino a revelar a Dios. Dios se revela en la persona de su Hijo, y si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Si queremos venir a Dios, tenemos que venir a Cristo. Yo soy la puerta y yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que dijo. Entonces vamos a ver cómo Cristo Jesús conoce los corazones de las personas, realmente lo que las personas hay. En el capítulo 2, porque estudiamos el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo 3. En el capítulo 2 termina con unas frases muy, muy especiales. Mire, se lo voy a leer lo que dice en Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, fíjese bien, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía
lo que había en el hombre. Es decir, que aunque la gente se maravilla y se sorprende y puede llegar a creer que hay un Dios, Cristo Jesús conoce el corazón de la persona y sabe si ese corazón realmente ha sido transformado o no ha sido transformado, porque yo me puedo maravillar de muchas cosas y yo seguir en mi punto. ¿Me estoy explicando? Yo me puedo maravillar de muchas cosas. Mire, yo soy ingeniero y practiqué la ingeniería muchos años, mi hermano también es ingeniero. Y algo que tiene que aprender uno en la ingeniería es que no puedes asumir. ¿Verdad que no puedes asumir, hermano? Tienes que comprobar todo. Inclusive cuando hay un problema serio y hay una aparente causa, tú tienes que desechar todas las posibilidades porque tienes que llegar al meollo del asunto. A mí me enseñaron que había 5 porque, oye, falló la máquina. ¿Por qué falló la máquina? Porque se quemó el fusible. ¿Por qué se quemó el fusible? Pues porque hubo una sobrecorriente. ¿Por qué hubo una sobrecorriente? Es que no jaló el brake. ¿Por qué no jaló el brake? Es que no se lo cambiaron y ya estaba bien viejito. Entonces, ¿cuál fue la causa? El brake, ¿verdad? ¿Por qué no se lo cambiaron? Es que no hay presupuesto. Ah, pues con razón. Entonces, uno se puede maravillar de muchas cosas y se puede dejar llevar por la emoción del momento. Pero solamente cuando vienes a Cristo Jesús y le abres tu corazón, es que es cambiado y transformado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Estamos? Dice que había un hombre de los fariseos. Vaya conmigo al versículo 1 y quédese ahí en Juan 3 porque lo vamos a estudiar. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mire, la persona que se acercó a Cristo Jesús no era cualquier persona, ¿ok? Era una persona que pertenecía a un grupo llamado los fariseos. Ellos eran estrictos observadores de la ley y eran conocidos por su recalcitrante legalismo. Que te tienes que vestir así, que los platos tienen que estar así, que tienes que hacer esto, que tiene que medir tanto lo que te pones, todo. Eran demasiado legalistas y le atribuían a ciertas prácticas que ellos tenían poderes espirituales, algo que hoy sigue metido en la iglesia. ¿Ok? Le atribuían a ciertas prácticas poderes espirituales. Por ejemplo, le reclamaron a Jesús que sus discípulos no se habían lavado las manos cuando iban a comer. Porque ellos pensaban que al lavarse las manos lo que comían venía limpio y los purificaba. Y Cristo Jesús, no, me dijo, si no es lo que entra, lo que sale. El problema no está en lo que te vas a comer, está en lo que estás diciendo, les dijo Cristo. Porque le atribuían poderes espirituales a esa práctica, ¿me estoy explicando? Y condenaban a aquellos que se sentaban a comer con las manos cochinas, como que lavarse las manos porque es por higiene. Debe lavarse las manos antes de comer. ¿Ok? Entonces eran conocidos por eso, pero no solo eso, dice que era un principal, es decir, este hombre, según lo que yo leí y averigüé, era un hombre influyente, tenía dinero, y era de los principales de los fariseos, o sea, pertenecía a ese círculo de poder dentro del grupo de los fariseos, y definitivamente era un buen conocedor de la ley, es decir, de la palabra de Dios, de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces viene a Jesús de noche, pero ocurre algo muy curioso. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo lo identificó? Como rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí y maestro son sinónimos. ¿Ok? Dice, porque nadie puede ver estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él venía y no reconoce primero a Jesús ni como profeta, porque no le dice que eres profeta, no le dice que eres el Mesías, no le dijo nada de eso. Lo identifica como un buen maestro, excelente maestro. Y no solo eso, sino que él viene y viene sorprendido no solo por las enseñanzas de Jesús,
sino por los milagros que Jesús hacía. Y aunque él tenía una comprensión hasta cierto punto clara, realmente su comprensión acerca de quién era Jesús, a pesar de que conocía la Escritura y las profecías que había acerca del Mesías venidero, Cristo Jesús no se había revelado completamente a él. Es decir, él no podía ver lo que tenía enfrente. No reconoce a Cristo como su Salvador, como Mesías, como aquel Mesías que Dios había prometido, sino que le dice que es un simple maestro. Pero déjenme le digo algo. Y se sorprende con las señales que hace y dice que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Déjenme le digo algo, esa comprensión que tenía él acerca de las señales no está completamente correcta. Porque la Biblia dice y enseña que existen dos fuentes de poder para las señales, Dios y el diablo. Eso enseña la Biblia. Y muchos cristianos hoy en día andan detrás de las señales. Déjenme le digo esto, si usted es ese tipo de creyente, es mejor que corrija su manera de pensar. Yo creo que Dios hace milagros, lo creo. Yo he experimentado, ya lo he dicho antes, yo he experimentado en mi persona, yo personalmente, la sanidad de Dios 2 veces. Y de todas las otras veces que he estado enfermo he ido al doctor, ya me operaron y todo lo que usted guste y mande, pero Dios soberanamente obró en mí 2 veces divinamente, sin intervención médica. Dios me sanó. Pero yo no predico mucho milagros. ¿Se ha fijado en eso? No. A mí no me digas qué hace, yo quiero saber qué enseña. Porque mire lo que dice el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3 se lo voy a leer, fíjese bien. Dice, también hace grandes, hablando del anticristo, del falso profeta, de esa trinidad satánica que viene ahí en el libro de Apocalipsis. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le es permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorare. ¿De dónde viene el poder de estos señales, de estos milagros? ¿Dónde? El demonio. El diablo también hace milagros, hermano. El diablo también hace milagros. Es el ángel más poderoso de la creación que se rebeló contra Dios. Entonces, muchos cristianos hoy se van en banda porque cae oro del cielo, que porque les sale aceite de las manos, que porque les sale oro de las palmas de las manos, que porque esto, que porque el otro. No, hermano, cálmese. Nicodemo estaba sorprendido con las señales que hacía Cristo Jesús. Esas eran de Dios porque probaba la divinidad de Cristo. O sea, que Él era Dios y tenía poder para hacer esas señales. Pero nosotros como creyentes, hermanos, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para eso. Las personas no se salvan porque ven milagros. Las personas se salvan porque escuchan del Evangelio. Los milagros no salvan a nadie. A nadie. Yo he orado por gente que Dios ha tenido a bien sanar y no regresan a la iglesia. Ya recibieron lo que ocupaban. Ahí nos vemos. Te veo hasta la próxima necesidad. Tienen a Cristo como llanta de refacción en la cajuela, nomás lo sacan cuando se les poncha el carro. Así es la gente, porque no han nacido de nuevo. Y así hay mucha gente en la iglesia, hermano, esperando un milagro de Dios. Nomás están por eso en la iglesia, porque esperan un milagro de Dios. Quieren que Dios les responda a su necesidad, pero no quieren conocer al Dios que responde a esas necesidades. Entonces Nicodemo tenía esa comprensión de Jesús, aunque era clara, aún estaba defectuosa. ¿Me estoy explicando? Entonces Cristo Jesús, hermanos, después de recibir esa respuesta de Nicodemo, Cristo Jesús se fue al meollo del asunto. Fíjese lo que dice el versículo 3.
Respondiendo Jesús le dijo, sí, mira, Dios está conmigo, por eso yo soy el mero mero. Así le dijo. Y dijo, mira, vamos a hacer que esta piedra se haga pan, para que veas que Dios está conmigo. Así le dijo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, mira, olvídate de todo eso, mijo. Vamos enfocándonos en lo que necesitas, mi querido Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjeme le digo algo. Experimentar un milagro en persona no significa que estás viendo el reino de Dios. Estás viendo el poder de Dios. Para poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Entonces, el término que usa Cristo Jesús como nacer de nuevo es una palabra, hermanos, que significa nacer de arriba, nacer de lo alto, es la traducción literal. Necesitas nacer de Dios. Los judíos, hermanos, tenían una idea de que como eran el pueblo que Dios había escogido, ellos tenían garantizada su entrada al cielo. Había algunos rabinos que enseñaban que Abraham estaba parado a las puertas del infierno para que no fuera a caer un judío despistado y que se fuera a meter a la puerta equivocada. Lo enseñaban, leí acerca de eso, porque ellos pensaban que ellos tenían garantizada su entrada. Y Cristo Jesús está echando por tierra esa creencia cuando le está diciendo esto. Entonces le dice, no, mira, vamos a entrar y vamos a hablar de lo que realmente importa. Y se fija cómo Cristo Jesús no centró su enseñanza en lo que Él podía hacer, sino en lo que el hombre necesitaba, en lo que ese hombre necesitaba comprender, que era comprender con claridad la Escritura y entender cómo Dios desde el Antiguo Testamento les está diciendo que necesitan un corazón regenerado. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, Nicodemo, hermanos, aunque era un maestro de la ley y conocía la ley y enseñaba la ley, no tenía la misma autoridad que tenía Cristo para hablar del tema. ¿Me estoy explicando? Y Cristo le hace esa aclaración. Mire, ¿qué es el nuevo nacimiento? Vaya conmigo a los versículos, vamos a leer del 4 al 8 ahorita, pero mire, este tema, hermanos, desafortunadamente, esta frase de nacer de nuevo, algunas personas realmente no hacen énfasis en esto. Yo le quiero decir algo, hermano. Es importante que cada persona que venga a este lugar o a cualquier otra iglesia entienda que tiene una necesidad mayor que la necesidad con la que viene aquí. Yo no estoy haciendo menos la necesidad de la persona. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo que le quiero decir. Hay una necesidad superior que es la de nacer de nuevo. El tema es recurrente en la Biblia, hermanos. Es importante. Los apóstoles enseñaron y predicaron acerca del nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el versículo del 22 al 23, habiendo purificado vuestra alma, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El tema es recurrente en todo el Nuevo Testamento. Es necesario, hermanos, nacer
de nuevo. Ahora, yo les decía la semana pasada, este nuevo nacimiento no se produce por la voluntad del hombre. Yo no puedo hacer que una persona nazca de nuevo. ¿Me estoy explicando? Amén. Mi trabajo es predicar el Evangelio. Hablarle a la persona de su necesidad de nacer de nuevo, de venir a Cristo y de obtener redención de sus pecados. Que Dios ofrece una vida mejor que la que puede estar llevando ahorita. Solo por la voluntad de Dios, Él hace renacer a las personas. Es el Espíritu Santo que convence a la persona de pecado y de juicio. Abre el corazón de la persona. Y aún así queda en la persona decidir creer o no creer. De llevar o no llevar a cabo su vida. Entonces, versículo 4, fíjese la comprensión defectuosa que tuvo Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿de qué me estás hablando, Señor? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cómo qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, explícame. Ya estoy viejo yo, ¿cómo me meter otra vez en la panza de mi mamá y volver a nacer? Tenía una comprensión errada, hermanos. Y el Antiguo Testamento habla de esto. Habla de esto el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver unos versículos. Entonces, la respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús le respondió, de cierto te digo, mira, de veras te lo digo, en serio, créeme lo que te estoy diciendo, es lo que le está diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ahora no se trata de ver, fíjese bien, ahora se trata de entrar, no puede entrar en el reino de los cielos. No solo no lo vas a poder ver, no vas a poder entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Pero hay una frase aquí, del agua y del Espíritu. Mire, este texto se le han dado muchas interpretaciones. Yo estoy más de acuerdo con esta interpretación que yo le voy a dar ahorita, dentro de todo lo que leí. Algunos dicen que está hablando del bautismo, casi la mayoría piensa que está hablando del bautismo. Yo creo que no. Cristo Jesús está hablando de nacer de la palabra que es expuesta, del agua y del Espíritu. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado, hablando de la iglesia, por el lavamiento del agua, por la palabra. Cuando la persona viene y es salva, empieza a ser purificada en ese instante. Por eso mi insistencia, siempre busque a Dios en la palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Métase en la palabra. ¿Quiere que sus pensamientos cambien? Métase en la palabra. ¿Quiere tener palabras de fe en su cabeza? Métase a la palabra. ¿Quiere tener una palabra de aliento? Métase a la palabra. La palabra purifica los corazones y las mentes de las personas. Tiene ese poder, pero es a través del Espíritu Santo que la palabra obra. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir, hermano? Porque lo estoy dejando peor que cuando llegó. Tito, vamos a leer del capítulo 3, del 4 al 7. Fíjese lo que dice y se lo voy a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, fíjese lo que dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oiga bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Para quien, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es que nacer de la palabra. Déjenme le explico, hermano. Las personas no se van a salvar si no se predica el Evangelio. Que lo estoy contextualizando. Las personas no se salvan con mensajes motivacionales.
Las personas no se salvan con mensajes de psicología, de humanismo, no. Las personas se salvan con la predicación del Evangelio. Queremos que las personas vengan al conocimiento de Dios. ¿De quién cree que le tengamos que hablar? Pues de Dios. Pues de quién más. Pero el mensaje tiene que estar centrado en Cristo. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo, producida por la predicación de la palabra, es que las personas pueden ser alumbradas y tomar su decisión por Cristo. Ese es el libre albedrío. La gente decide, no, yo sigo con mi religión, sí creo que hay un Dios, pero no, yo sí estoy bien, yo sigo con mi rollo, yo con mi santito, con mi rosario, con mi escapulario, con lo que usted guste y mande. ¿Verdad? Tiene que predicar la verdad de Dios. Tenemos que predicar la verdad de Dios. Versículo 6. Dice lo que le dice Cristo. Mande. Dios va a juzgar a esas personas por la conciencia, hermanos. La palabra de Dios enseña que las personas que Dios puso en el hombre, está la ley de Dios inscrita. Dios la puso ahí. Es decir, mire, si usted analiza las culturas, todas las culturas en general, casi todas tienen leyes similares contra el robo, contra esto, contra lo otro, contra el adulterio, contra tomar la mujer de otro, contra tomar... Casi todas, casi todas tienen leyes similares. ¿Por qué cree usted? Porque Dios puso eso en el corazón del hombre. El hombre nunca va a ser inocente delante de Dios. Dios dejó algo ahí. ¿Me explico? ¿Por qué el niño sabe que está haciendo mal, aunque no le estés diciendo que está haciendo mal? Hay algo ahí. Entonces Dios va a juzgar las conciencias de eso. Y un día puedo enseñar, si ustedes quieren, acerca de eso. Ahí está en Romanos, ahí está en el libro de Romanos, ahí está esa enseñanza que Pablo hizo. ¿Ok? El hombre nunca será inocente delante de Dios. Dios dejó algo siempre para la persona. Es lo mismo, hermano. Antes de que hubiera ley, ¿cómo iba a juzgar Dios? Porque antes de que hubiera ley hubo gente. ¿Cómo iba a juzgar Dios a ellos? Por la conciencia. Dios había puesto en el hombre eso. ¿Qué pasó cuando pecó Adán? Y oyó la voz de Dios. ¿Sintió qué? ¿Qué dice? Y se vio que andaba en puro rin. Andaba en puro rin. Ay, ando. Y buscó con qué taparse. ¿Por qué? Porque se despertó la conciencia de pecado en el hombre. El hombre es consciente. El hombre es consciente. Ok, entonces así es más o menos. No sé si me expliqué o le respondí la pregunta, pero así va más o menos. Es algo más profundo que esto que le estoy explicando y no me da tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos también tienen... No, eso es aparte, pero Dios dejó en los corazones de las personas eso. Y lo vemos desde Adán, que sintió vergüenza y sintió temor porque había pecado contra Dios. Eso está implícito, Dios lo puso en el hombre. El hombre lo sabe que está haciendo mal. Usted puede poner los niños chiquitos, se los voy a poner fácil. Un niño y una niña, chiquititos, de 2 años, 1 año. Y los puede meter encueraditos a bañar, ¿verdad que sí? Pero trate de meter unos que tengan 8 o 9 años a ver si quieren ponerse desnudos. ¿Y quién les dijo que estaba mal? Me estoy explicando. Vienen a un conocimiento de conciencia. Es algo natural que Dios puso en el hombre. Existe, está ahí, hermano. Es algo que Dios puso ahí. Porque venimos de Dios. Su soplo está en la vida del hombre. Se transmite a través de así como se transmitió el pecado, se sigue transmitiendo eso. El hombre sabe que está en pecado, pero no quiere. Y vamos a hablar, de hecho, vamos a hablar un poquito más. La semana pasada hablamos acerca de eso, no estoy seguro. Ok, entonces continuamos porque ya se me está acabando el tiempo y apenas estoy en la primera parte. Versículo 6. Es en serio, traigo 3 partes y estoy en la primera. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, de la misma manera, hermanos, que Dios hace nacer al hombre para que usted opere en este medio natural,
El hombre, para poder operar en el medio espiritual, tiene que nacer espiritualmente. Para entender las cosas de Dios, esas no se pueden discernir si no se es nacido de Dios, si no hay un nacimiento espiritual de la persona. Solamente así se alcanzan a comprender las cosas de Dios. Si queremos funcionar en el mundo espiritual, tenemos que nacer de Dios, ¿sí? Entonces, hablar de nuevo nacimiento, hermanos, habla de una transformación de la persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Fíjese bien lo que dice el versículo 7. El 7 y el 8 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Usted ha visto el viento? Pues nomás ves la polvadera que se levanta. ¿Verdad que sí? Y los estragos que deja. Bueno, es lo que le está diciendo Cristo. Tú vas a ver lo que el Espíritu Santo hace en las personas cuando nacen de nuevo. No vas a poder ver a la persona del Espíritu Santo sino en su obra que hace en las personas. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Entonces, el tema es muy bueno, hermanos, y es muy profundo. Entonces, vamos a continuar. Mire lo que dice, vaya conmigo al versículo 9. Jesús tiene toda la autoridad, hermanos, para el nuevo nacimiento. Fíjese lo que dice el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, pues ¿cómo puede ser esto? O sea que no le entraba el hacha por ningún lado. No le entraba el hacha. Y era maestro de la ley. Pero el cristianismo, hermanos, es más que conocimiento cognitivo. El nacer de nuevo es más que solo conocer la palabra de Dios. Nacer de nuevo es más que solo saber que existe Dios. Nacer de nuevo es mucho más que haber experimentado una sanidad divina. Nacer de nuevo es mucho más que venir, cantar, levantar las manos, ofrendar. Es mucho más que eso. Es haber experimentado el perdón de tus pecados, reconociendo a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y como el único medio para ser rescatado del infierno, no de tus problemas aquí en la tierra. No, eso todo el tiempo que estemos aquí, vamos a estar batallando con una cosa o con otra. Y cuando lleguemos a viejos, vamos a estar batallando también. Vamos a andar achacosos y que es. La Biblia habla de eso. La ley de la entropía. Todo por servir se acaba. ¿Y cómo dice la otra parte? Y acaba por no servir. Yo voy para allá también. Ahorita me ven aquí, al rato a lo mejor me van a tener una sillita o algo. Ya le dije al pastor lo que le pido a Dios. Y yo le ruego a Dios que me lo conceda. No le hace que llegue bien viejo, pero que me deje la mente clarita. Yo quiero tener mi mente clara, para que cuando se siente alguien conmigo, ahí pescármelo. O que vayan y me pregunten, así dice la Biblia, por aquí, por allá. Llegue viejo y que me tengan que traer, que ahora sí que como el del chiste, mi mente clara, para poder seguir siendo de bendición para alguien. Más él sabe lo que hace. Soy de él. Así se lo digo. Entonces, Nicodemo no le quedó claro. Vemos que ahora aquel maestro principal de la ley es un aprendiz del verdadero maestro. El que no le había enseñado nadie, porque él es el dueño de la sabiduría. Aquel que no tiene que aprender nada más, porque él lo conoce todo. Y ahora aquel hombre que ostentaba un título de maestro se ve ignorante ante la persona de Jesucristo. Cristo Jesús logra su propósito, hermanos, enganchar a la persona, que entienda quién es Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos.
Cristo Jesús no se enfocó en las señales que hacía. Se fijó, lo encaminó al conocimiento de la verdad. Lo confrontó de una forma amorosa con su falta de conocimiento de su persona, de lo que Cristo era. ¿Ok? Entonces vemos a un maestro de la ley, viéndose ignorante ante la persona de Dios. Fíjese lo que le dijo Cristo. Versículos 10 y 11. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mire, Cristo Jesús le está diciendo: mira, eres maestro y no entiendes, entonces ¿qué enseñas? Eres maestro y no conoces, no me conoces, no has entendido de qué se trata todo esto. El Evangelio se trata de la persona de Cristo, hermanos, y de su obra en la cruz, del eterno amor de Dios por una humanidad perdida, de los brazos extendidos de Dios hacia la persona. Y esa predicación, hermanos, tiene dos caras: el amor de Dios y el juicio de Dios. No hay buenas noticias si no hay malas noticias. Pues ¿de qué buena noticia puedes hablarle a alguien si no entiende que hay una mala noticia? ¿De qué le puedes decir a la persona que Dios hizo algo maravilloso y va a decir: pues si yo me porto bien, si yo esto, si yo lo otro, si yo no tomo, nomás tengo una mujer? Y que, o sea, si me estoy explicando, hermanos, lo que le quiero decir. Sin embargo, la persona más moralista que usted se puede encontrar, si no viene a Cristo Jesús, está condenada al infierno. Esa es la otra cara de la moneda. Y ya no se habla mucho de eso en las iglesias porque la gente se va. Es que le echan miedo a las personas. Pues que la Biblia habla de eso. El que creyere será salvo, y el que no creyere, Cristo Jesús no le puso medias tintas, no le suavizó nada, no le sobó tantito, ni le echó cremita, no. Lo dijo así, simple y sencillo. Así es. Entonces Cristo Jesús le dice: mira, voy a explicar esto que debes de conocer porque viene desde el Antiguo Testamento. Es lo que le está diciendo Cristo Jesús. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. En el capítulo 36 vamos a leer el 25, el 26 y el 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Solo voy a dar esta cita porque ya se me va a acabar el tiempo y no se va a alcanzar a terminar. Hablando nuevamente del agua, Cristo Jesús les está hablando del agua, le está hablando a Nicodemo. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué idea le da esta porción de la Biblia? ¿Qué idea le da a usted? Ha sido transformada por dentro, que Dios quitó un corazón endurecido y le puso un corazón sensible, que Dios quitó un espíritu muerto y puso su espíritu dentro de esta persona. Aquí es una promesa de salvación, está hablando de una transformación de la persona, hermanos, y la iglesia está implícita aquí. Por eso Cristo Jesús le dice: eres maestro y no entiendes de lo que estoy hablando. Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo que va a traer salvación a las personas, que va a transformar a las personas, pero ellos creían que era la ley la que iba a hacer eso. No, era Cristo Jesús. Cuando viene, Él capacita, te capacita a ti, me capacita a mí para que podamos obedecer su palabra. Cuando el Espíritu Santo viene a morar
¿qué dice la Biblia? Que cuando la persona se convierte, el Espíritu Santo, ¿qué? Te sella, viene y te posee. La presencia de Dios viene a habitar en ti y te capacita para obedecer su palabra, para que seas sensible a su palabra, para que puedas guiarte por su palabra. De eso está hablando aquí. Desde el Antiguo Testamento entonces se hablaba de esto, hermanos. Sí, pero estaba vedado. Estos hombres no lo podían ver, a pesar de que eran maestros de la ley. Estaban demasiado centrados en su legalismo, en su fariseísmo, y tenían al pueblo sumido con cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y Cristo se los reclamó muchas veces. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, a diferencia, hermanos, de Nicodemo, Jesús sí comprendía lo que estaba diciendo, porque Él había dictado esto que acabamos de leer del Antiguo Testamento. Él había dado la palabra, Él había estado con Dios y entendía perfectamente lo que estaba hablando. ¿Ok? Dice lo que dice el versículo en Juan 12, en el mismo capítulo 3, los versículos 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Dice bien, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira, pues ¿cómo te explico? Ya te traté de explicar con manzanas y con peras. ¿Cómo te he de explicar las cosas espirituales? Nadie me enseñó a mí. Yo descendí, es lo que les estoy diciendo, a enseñarles lo que yo oí y vi con mi Padre allá arriba. Cristo Jesús tenía la autoridad, toda la autoridad, por encima de cualquier título, de cualquier hombre. Su autoridad no dependía de lo que le había enseñado una persona aquí en la tierra, venía de Dios. ¿Me estoy explicando? Y te quiero enseñar. Entonces, aquí hay un mensaje importante para nosotros, hermanos. Escuche bien. No se trata todo lo que yo sé, no se trata todo lo que usted sabe. Se trata de entender y creer para un nuevo nacimiento. Los demonios tienen fe. ¿Sabía usted eso? Los demonios creen y tiemblan. Ellos no son incrédulos metidos en las iglesias que los demonios. Saben quién es Dios y saben quién es Jesucristo y tiemblan ante la presencia de Dios y se humillan ante la presencia de Dios. Por eso le digo que hay más incrédulos en las iglesias, porque ni temen ni se humillan ante la presencia de Dios, porque tienen un conocimiento envanecido y no tienen a Cristo Jesús más que para solucionar sus problemas. Pero no lo tienen como maestro, no lo tienen como ejemplo, no lo tienen como a quién seguir, a quién obedecer y a quién honrar con su vida. Aunque no digan amén. De eso se trata el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. No se trata de los títulos que yo pueda amontonar. No se trata de eso. Cristo Jesús ocupó 12 hombres y la mayoría eran incultos. Gente que no daban 3 cacahuates por ellos. Algunos eran bien terribles, eran los hijos del trueno. ¿Cómo sería el papá que le decían el trueno? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hijo de tigre pintito? ¿Cómo serían los muchachos? Y sin embargo, tuvieron un conocimiento de lo que era la persona. Y con esos 12 hombres fue suficiente para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. El verdadero conocimiento que Dios demanda, hermanos, de nosotros. No un conocimiento cognitivo, nada más, de que yo me sé todos los salmos de memoria. Yo me sé pasajes enteros de memoria. Si no los vives, no te sirve de nada. Nada. Te puedes saber todos los 4 evangelios y no te pueden servir de nada. Puedes conocer la Biblia de tapa a tapa y no te sirve de nada. Cuando trabajaba en San Antonio, yo trabajé con un ateo. Era un ingenierazo. Es un ingenierazo ese hombre. Mis respetos.
hicimos muy buena mancuerna para trabajar. Y he conocido pocas personas en persona con un conocimiento tan bueno de la palabra de Dios como la tenía este hombre. No le servía más que para desvirtuar al cristianismo. Y tristemente tocaba viajar a veces 4, 5, 6 horas con él. Largas horas de debates en cuanto al conocimiento de Dios. Yo le puedo decir que Dios ha hecho algo con ese hombre. Dios lo puso en una situación que tuvo que reconocer que hay un Dios. No sé si ya se convirtió o no, porque tengo mucho que no lo veo, pero la última vez que hablé con él, Dios había transformado algo en él. Dios que siga obrando con él. No trata de cuánto yo sé, sino de qué opera esa palabra en mi vida y qué tanto obedezco de lo que ahora hay en mí. Entonces, vaya conmigo al versículo 14 de Juan 3:14, porque ya se me va a acabar el tiempo, pero me debían como 20 minutos, ¿no? Pues casi, ¿verdad? Fíjese bien, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, todo en la Biblia, hermanos, todo es cuestión de fe. La Biblia es un libro de fe, para la fe, por la fe de aquellos que creyeron. ¿Me estoy explicando? Cristo Jesús usa una simbología y toma un evento ocurrido en el libro de Números, en donde, por juicio de Dios, por la terquedad del pueblo, Dios manda un juicio y llegan serpientes y empiezan a matar a muchas personas. Entonces, Moisés, que es un tipo de Cristo en la Biblia, intercede por el pueblo. Y Dios tiene misericordia y le dice, está bueno, se las voy a pasar. Pero levanta una serpiente y todo aquel que le muerda a la serpiente, si alcanza a llegar a donde está la serpiente levantada y la ve, no morirá. La serpiente, hermanos, en la Biblia predominantemente está relacionada con Satanás. Pero aquí hay algo que yo le quiero explicar a usted. Era una serpiente de bronce. Y el bronce en la Biblia, todo en la Biblia tiene un significado. El bronce en la Biblia significa juicio. Ese metal siempre está ligado al juicio de Dios, el bronce. ¿Me estoy explicando? Porque es pasado por fuego para poder ser forjado. Cuando Dios pide que levanten esa serpiente de bronce, está hablando del pecado juzgado en esa imagen. ¿Me estoy explicando? Cuando Cristo fue levantado, estamos hablando del pecado juzgado. Eso es lo que está diciendo Cristo. De la misma manera que Dios juzgó el pecado del pueblo en ese animal representativo, de la misma manera yo tengo que ser levantado, es lo que está diciendo, para que el pecado del mundo sea juzgado en mi persona. Y todo aquel que vea aquel sacrificio ahí y crea con fe, sea libre del poder del pecado que lo tiene condenado a muerte. Eso es lo que está diciendo. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Sí me expliqué? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que guiar a las personas a Jesucristo siempre. Las personas tienen que entender que es Cristo Jesús la solución para su vida de pecado. No importa cómo esté su vida, no importa qué tan mal esté su vida, no importa cómo sea la persona, Dios puede transformar a la persona, porque es el poder de Dios el que obra en la persona. Pero para eso tenemos que guiarlos hacia Jesucristo. Entonces Cristo Jesús le está diciendo a este hombre, así como las personas miraron con fe, porque tenían que creer en eso, de la misma manera tienen que mirar hacia mí para su pecado, para que sean salvos. ¿Ok? Para que todo aquel que en Él cree, espéreme,
Espérame, me quedé en el 14. El versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ver con fe, todo es cuestión de fe. Por eso Dios condena mucho. En la Biblia es condenado todo lo que tiene que ver con hechicería, idolatría, andar viendo brujos. ¿Sabe que hay cristianos que todavía creen en eso? Hay gente que todavía va y lee, a ver qué dice el horóscopo en la mañana, y ponle ahí en la tele. Y da risa. Todavía hay gente que, pues ahora sí que por si no me oye que me oiga el otro, y ahí tienen la mente dividida, que no han venido a un verdadero conocimiento de la persona de Dios. No han venido. Entonces, voy bien o me regreso, hermanos. Ok, voy a terminar ya porque se me acabó el tiempo. Nada más voy a usar nada más vamos a leer este pasaje de Juan 3:16. Es un pasaje muy conocido. ¿Ok? Este es, yo creo que el pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16. ¿Verdad? Porque de tal manera, pero todos se quedan ahí, nada más ahí, y no leen todo lo demás. Y este pasaje, si se lee nada más ahí, está dejando mucho el mensaje de Cristo. No se vale. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay 7 cosas implícitas, hermanos. 7 en este pasaje. Dios, la única autoridad con poder para quitar el pecado. De tal manera amó al mundo. El motivo más poderoso, el amor, que ha dado a su Hijo unigénito. El regalo más grande que una persona puede recibir no es su sanidad, es su salvación. Ese es el regalo más grande que le podemos ofrecer nosotros a la humanidad. Para que todos son bienvenidos, hermano. Todo aquel. Es la bienvenida más grande. Todo el que quiera puede venir. Que en él cree. ¿Sabe qué es el escape más sencillo? Solo tienes que creer. Oiga, pero es que yo, que si me tengo que ir de rodillas hasta Zapopan. No, solamente cree. Puede perdonar tus pecados. La liberación más grande, no se pierda. Y la posesión más tenga vida eterna. No hay nada mejor que la iglesia le pueda ofrecer a este mundo, que es la salvación en Cristo Jesús. Está puesta en esta tierra para llevar el evangelio a cada criatura. Pero le dije que ahí no se queda la cosa. Vamos a leer versículo 17. Ya voy a acabar, se lo prometo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos. No creyeron que Él era el Mesías. Tenemos que llevar a las personas, hermanos, al conocimiento de Cristo. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Ya ha venido a la luz, hermano? ¿O todavía se esconde porque sus obras no son así como que muy buenas, que digamos? Por eso le decía, hoy en las iglesias hay gente que no tiene un verdadero conocimiento de la persona de Jesús. No trata cuánto sé, sino que realmente haya yo nacido de nuevo. Mi función
es predicar el evangelio completo, hermanos, y llevar a las personas a los pies de Jesucristo. La luz de Cristo los ilumine para que ellos puedan ver el camino hacia la salvación. Y que la luz de Cristo ilumine su camino y mi camino para corregir las cosas que no le están agradando a Dios. Póngase de pie, yo voy a dejar el lugar al pastor. No tiempo, pero a eso las debo para la otra. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos haga agentes que imitamos luz, agentes que llevamos a las personas a los pies de Cristo, que nos dé de su gracia y de su sabiduría. Tiene su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos permites esta mañana estar aquí en tu casa. Señor, gracias por la salvación que proveíste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque viniste a morir por mis pecados sin yo merecerlo, Señor. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes como iglesia, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a llevar a las personas al conocimiento tuyo. Que las personas puedan conocerte, Señor, para que puedan tomar su decisión por ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser un agente de bendición en cualquier lugar en el que estemos. Que las personas, Señor, puedan venir al conocimiento tuyo. Que podamos predicar no solo de palabras, Señor, sino que el conocimiento que hoy tenemos de ti se refleje en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de decir, de pensar y de creer, Señor. Se tiene que ver manifestado, Señor, que hemos venido al conocimiento tuyo y que tenemos un conocimiento que excede el conocimiento que es cognitivo nada más, Señor, sino que hay un conocimiento verdaderamente espiritual, porque tu Espíritu, Señor, ha venido a morar en mi vida y en la vida de cada uno de los que hemos creído en ti. Te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos ayude, Señor, a ser fuente de bendición y de luz para otros que están perdidos en la oscuridad de este mundo. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dejo el lugar al pastor.